Bien, tal como hemos prometido, hablaremos de algunas curiosidades acerca de las Pascuas a lo largo de la historia. Comencemos por el lavado de pies, que era un momento que interesaba mucho a los pueblos cristianos de la Edad Media en la Semana Santa. Se verificaba el Jueves Santo, incluso se celebraba hasta hace no mucho tiempo, si es que todavía no lo se celebra todavía en el Vaticano. Sí. Lavar pies en épocas de pueblos caminantes era signo de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, en numerosos albergues y hospitales, especialmente en los caminos de peregrinación. Claro. Me imagino la Santiago extensa ruta a Compostela, etcétera, ¿no? Bueno, en cada uno de estos albergues estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amigos en la última cena. Esta costumbre llegó a Francia en tiempo de los Borbones. En 1643, Luis XIII, el segundo Borbón, obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, pobrecito, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí, dispuesta para el caso. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. Qué asco. Bueno, y el chiquito, el futuro rey Sol, debió ser llevado a la fuerza. Sí, imagínense, se negaba redondamente a lavar esos pies diciendo que apestaban. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. Durante el Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, que es un hinchazón de los ganglios linfáticos, y esta práctica, quiero decir, la imposición de manos, ¿no? Estaba fundada en la creencia popular que atribuía al rey de Francia el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad. Y el secreto para la curación se transmitía en última instancia. El secreto o la potestad o el poder se transmitía en última instancia. En el momento en que un rey agonizaba, le decía a su sucesor el secreto en el oído. Decía, mirá, son todos grupos. El rey debía colocarse frente al enfermo, me refiero al enfermo de escrófulas, ¿no? Y decía, el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba y lo secaba con una toalla. Y se dice que cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1800 escrofulosos. Muchos más de los que había en toda Francia, calculo. Bueno, de todas las costumbres pascuales... de todas las costumbres pascuales, la más popular fue la de los huevos. Bueno, sí. El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. Nómbreme un símbolo de la creación, Jaimito. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba al mundo, como decía Plutarco. Plutarco decía que esto lo creían los fenicios. Es decir, sí, claro, sí, se lavaba las manos, no los pies. Los druidas, en cambio, buscaban huevos de serpiente porque pensaba que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. También tenían el pensamiento inverso. Cuando veían que alguien conseguía todo aquello que deseaba, inmediatamente decían, para mí que tiene huevo de serpiente. Tiene. Incluso huevo de serpiente. Huevo de serpiente. Ahí viene huevo de serpiente. Como apodo, remoquete. En el interior de nuestra patria también existe una aproximación de este mito, que es el de un basilisco, una especie de serpiente. El basilisco, claro, que parece que se esconde entre los huevos de las gallinas. Bueno, de eso le quería hablar, justamente. Mejor dicho, ocupa esos mismos huevos como inquilino indeseado. Exacto. Y aparece de pronto ante el recolector de huevos inadvertido y si consigue mirarlo antes de ser mirado, el recolector de huevos
se vuelve ciego. Sí, inmediatamente. Esto lo sabe cualquiera. Sí, cualquiera que Lo haya sabe visto cualquiera un que niño, haya recogido media docena de huevos. por lo menos. Por eso entre los hueveros hay tanto ciego. ¿Eh? Sí, yo cuando veo un huevero ciego, Inmediatamente piensa. enseguida le pregunto, ¿basilisco? A veces, dice el tipo. Lo reconoce porque va tanteando también el tipo ahí. No, sabe el tacto de un huevero. pensando. Escúcheme. El huevero ciego es una linda novela de John Dixon Carr. Sí, efectivamente. Ah, no, el barbero ciego se llama. Los druidas, ya se lo dije, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? En cambio no le dije lo que hacían los griegos y los romanos, que ofrecían huevos a los dioses para purificarlos. ¿Para purificar a los dioses o para purificar a los huevos? La ofrenda. También servían huevos en los banquetes fúnebres, pues de este modo purificaban las almas de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, y se observaba con toda la rigidez de los primeros tiempos, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. Nada de ser ovomaltina, como son, ¿cómo se llama? Ovolacto vegetariano. Ahí está, ovolacto vegetariano. No, señor, no podía comer Socialdemócrata. nada, No. ni ovos ni lácteos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de huevos. ¿Y qué le parece? Y si toda la gente durante una semana no comía huevos, las gallinas siguen poniendo, señor, por más que sea Semana A la gallina Santa. le importa. Claro. eso, No le importa mucho. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos, ¿no? ¿Cuál es? estos, Ah, el sábado santo. Llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos. qué hermosura. Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona organizaban la procesión de los huevos, Bueno. que es otro buen título. Sí. Los alumnos, los celadores y otras muchachones se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Y luego se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Un huevito por el amor de Dios. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque nadie se negaba a darlo. Sí, ¿quién? Un huevo no se le niega a nadie. Y todos llevaban huevos en una canasta colgada al cuello. Algunas jóvenes nobles También. se hacían llevar los huevos por perros. Sí. Esos son gente, sí, Claro. gente bien, claro. Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados. La mayor parte de la colecta estaba destinada a los indigentes. No se podían comer los indigentes. Indigentes, claro. No, los huevos. Pero tampoco podían venderse durante el tiempo cuaresmal. ¿Sí? Para conservarlos, a falta de heladera, Claro, como ya- decíamos ayer. Sí, se los cocía, Ay, pero qué con dolor. C. Ah, menos mal, porque si no... Claro, no hay nada más terrible. Imagínense. Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Sí. Muy No, para todo, afrancesado Francia, era sí, eso. sí, sí. Un tal Soniant, que era un comerciante establecido en la bajada de Pommé, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Somniat contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey, en la pieza del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos. Claro. Muchos pintores célebres como Watteau, Lancret, Boucher realizaron en ellos Sí, en los sí, sí, huevos, claro. ¿no? Sí, sí. Verdaderas obras de arte. En el Museo Lambinet de Versalles se encuentran dos huevos que se consideran una maravilla. Que Interesante. atacan los penales sentados en una silla. No, fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. Mirá los huevos que le regalaron a mi tía. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo Ah, qué feo. e hiciera una especie de brindis chocando el suyo con el del vecino. Y ahora le toca al vecino. ¡Salud! Gracias, pero yo no tomo más. Abstemio y ovo lacto vegetariano.
Vieja, En no vengo más a parar, En si no, Hungría no. los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascua a las chicas de sus pueblos para llevarlas junto a las fuentes. Allí, jugueteando, les pedían como contribución pascual, Ya ¿qué me tal imagino. pascual? Un huevo y un beso. Ah. Oh. Qué bien los húngaros. ¿Cómo te llamas? Pascual. Esa voluntad. Sí, besámelo igual. Dice, el huevo era entregado. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso. Sí, bueno. Ay, mirá vos. ¿Ves? Así comenzaban alegres persecuciones Claro. que terminaban con la muchacha accediendo al beso o no, Sí. lo que sea. Un emblema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el 1 de abril. Claro. ¿Sabes de todos modos que a lo largo de la historia no siempre empezó el año No. el 1 de enero? Ni mucho menos. Sí. Ah. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el 1 de enero. Dijo, bueno, acá Sí, se todo viene una bien, pero- época de orden, Sí. el 1 de enero. Sin embargo, el clero había hecho muchas prédicas en ese sentido y durante mucho tiempo el año nuevo variaba según las regiones. Pero esta decisión de comenzar el año el 1 de enero dio lugar a un problema de orden económico. La gente que acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta, en Navidad y Sí. Año Nuevo, no podía hacer regalos 2 veces al año si ponían El año nuevo. el año nuevo en abril. Y entonces la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Bien. El día de los tontos, que lo llaman. Claro, Full se Day. caracterizó ese día, el 1 de abril, por la entrega de regalos simbólicos o bromas. Sí. Dupe, ¿cómo es que se dice en francés? Eh, ¿Tonto o primo? no, bueno, no, porque hay una forma más grosera de decirlo que es con, pero Sí, en claro. este caso no conviene traducirlo. Citemos un ejemplo de broma para irnos tranquilos a casa. Los protagonistas fueron el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan, su querida. En la noche del 31 de marzo, mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. La reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Ajá. Al otro día, al levantarse, el marqués quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico, Claro. que no era otro que el conde de Toulouse, disfrazado. Qué laburo, ¿no? Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y le escribí una receta que decía: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás tu ropa. Qué maravilla, ¿eh? Sí, es Una hermoso. muy linda broma. Yo lo hubiera hecho de capital después. Muy linda broma. Dedicado al marqués y al conde de Toulouse, Sí. esto, ¿eh? Bueno, ¿y a quién quiere hacer su dedicatoria? En realidad, Alejandro, digo, aparte, esto es simpático realmente, pero después las bromas se vuelven con el tiempo Esta broma es simpática. Esta es simpática. pero, cuando empieza la sucesión creciente de bromas, más tarde o más temprano viene la ofensa, el encono. Y sobre todo lo inoportuno, aquí usamos el Día de los Inocentes, que consiste sobre todo en hacerle creer a uno que sucedió algo que no sucedió, ya sea un hecho, digamos, a favor, un hecho fausto o infausto. Y esto genera en uno las dos cosas peores que hay, que son la expectativa por, Claro, o la el desazón desengaño. por, claro, como si no bastara que esto, con la forma en que uno inicia cada día la vida con esto. Sino, Claro, como si no fuera el Día de los Inocentes cada Cada día, cada jornada, donde siempre hay esperanzas que no se
cumplen. Exactamente, y Desengaños. que se cumple y bromas así. pesadas del destino, etc. Bien, entonces contra esos no, pero sí podemos pensar en aquellos que en su momento cumplían el ritual del lavado de pies, que además es un gesto de humildad, es un gesto que el Cristo hace para sus apóstoles, demostrando que Él es el primero de sus servidores. Y digo, no para aquellos que de algún modo han corrompido esa costumbre y además sobre todo perdido la interpretación originaria, y que también hoy peregrinan y van por los caminos y acceden a los santuarios sin hacer de esto nada más que un gesto frívolo. Digo, esos, pase lo que pase, lejos de entrar al cielo, van a quedarse siempre en la vía. En la vía, un tango compuesto pensando en las personas que recorrían aquellos largos caminos, aunque la letra no diga nada de eso. Está dentro, pero hay que interpretarlo. Va a ser cantado inmediatamente por don Edmundo Rivero. Adelante.